Rally en los bonos del Tesoro de los Estados Unidos que tenían ya varios días, semanas subiendo con fuerza. Por aquí lo hemos monitoreado, pero que hoy se dispararon después de que se dieron a conocer los datos de empleo en Estados Unidos. Hoy se presentó el informe JOLTS y resulta ser, lo vamos a ver en detalle, que el número de ofertas de empleo que las empresas americanas tienen abiertas, tienen en la calle, se redujeron de manera importante. No solamente ahora son menos que el mes anterior, sino que además vino muy por debajo de la cifra que el mercado estaba esperando. Hubo una sorpresa hacia abajo. Eso quiere decir que el mercado laboral realmente se está enfriando, que las empresas están contratando menos, y esto es precisamente lo que busca la Reserva Federal con la subida de las tasas de interés. Y este enfriamiento del mercado laboral hace pensar que efectivamente la Reserva Federal podría no tener que volver a aumentar las tasas de interés para enfriar la economía y controlar la inflación, y que por el contrario una reducción de tasas de interés podría estar más cerca de lo que se esperaba. Todo eso lo vamos a ver hoy aquí, martes 5 de diciembre. 7 p.m. y a esta hora comenzamos nuestro recorrido por la jornada en los mercados financieros. Empezamos aquí, esta creo es la noticia más importante del día. El Wall Street Journal dice que los bonos del Tesoro cayeron a su nivel más bajo desde el verano. Recordemos que el rally en los precios de los bonos que suben y suben hacen que su rendimiento disminuya, porque hay una relación inversa entre el precio del bono y su rendimiento. Entonces, los bonos están en rally, están disparados, están subiendo de precio, su rendimiento está bajando, y los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos son de cierta manera las tasas de interés de la economía. Es decir, la tasa de interés libre de riesgo en la economía a 5 años, a 10 años, a 20 años y a 30 años es lo que rinde el bono del Tesoro a 5, 10, 20 y 30 años. Entonces, las tasas de interés han venido cayendo porque los bonos están en rally, y hoy ese rally se disparó, aumentó su fuerza y lo vamos a ver en detalle. Hoy las acciones tecnológicas les fue bien, subieron. Recordemos que las bajas tasas de interés generalmente ayudan más a las empresas que tienen crecimiento, y las tecnológicas son vistas como acciones de crecimiento, y hoy les fue bien, aunque el mercado accionario sigue estando muy cauteloso. Por supuesto, también lo vamos a ver. Fíjense, el Wall Street Journal nos trae este gráfico que es el rendimiento. Este no es el precio del bono, este es el rendimiento del bono. Recordemos que entre más baja el rendimiento es porque más están subiendo los precios, y este es el bono a 10 años, el más importante para los mercados financieros, y aquí vemos cómo estuvo subiendo y subiendo. Llegó a 5%, si se fijan bien allí, el rendimiento del bono llegó a 5%, por aquí lo vimos, lo estuvimos monitoreando. El mercado accionario estuvo bajo mucha presión. Recordemos que entre más suben las tasas de interés, entre más suben los rendimientos de los bonos, pues menos atractivas en términos relativos son las acciones. Cuando llegó hasta 5% hubo mucha presión en Wall Street, las acciones estuvieron en caída, el mercado cayó, pero desde allí ha habido un rally de bonos que han subido de precio, su rendimiento ha caído, y aquí podemos ver la caída ha sido bastante dramática y acelerada, y ya perforó el 4.2 hacia abajo, como vemos en el gráfico. Bloomberg dice que la locura de los bonos del Tesoro lleva su rendimiento hasta menos de 4,2%. Y este es el gráfico, aquí se los tengo. Este es el bono a 10 años. Este es el gráfico de los últimos 6 meses. ¿Qué podemos ver en este gráfico? Lo que ya les dije, la subida de los rendimientos hasta que llegó a 5. Fíjense que cuando llegó a 5 ahí, cuando llegó a 5 consiguió una resistencia y se devolvió. Ese fue el tope al que llegó, 5%. Y empezó la caída, y esa caída se ha acelerado en los últimos días y especialmente hoy. Y efectivamente está en menos de 4.2%, 4,17 para ser exactos. Y ¿qué fue lo que ocasionó esta movida, esta nueva movida en un mercado de bonos que tiene una volatilidad que parece más del mercado accionario que el mercado de bonos? El mercado de bonos generalmente es un mercado poco volátil, que fluctúa poco, pero hoy en día está fluctuando grandemente, producto tal vez de las expectativas inflacionarias y tal vez un discurso que no está claro de parte de la Reserva Federal. Pero ese tema es para otro día. Hoy la noticia fue JOLTS, los puestos de trabajo en Estados Unidos, que fueron menos de lo esperado. Más adelante lo vamos a ver en detalle, pero después de la cifra de JOLTS, después que el mercado dijo, oye, como que la economía se está enfriando, o al menos el mercado laboral se está enfriando, ¿qué pasó? Que las expectativas para que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en la próxima reunión desaparecieron. Fíjense, aquí está el monitor de tasas de interés. La próxima reunión de la Reserva Federal es en una semana, 0 días y 19 horas. Y las expectativas de que no haga nada están en 98%, eso ya lo sabíamos, pero ahora las expectativas, las probabilidades de que aumentaran las tasas desaparecieron. Ayer había un 3,8% de probabilidades de que la Reserva Federal aumentara
un cuarto de punto las tasas de interés en su próxima reunión. Eso desapareció. Y ahora apareció una probabilidad muy pequeña de que en esa próxima reunión más bien bajen las tasas de interés. Esa probabilidad es solamente de 1,4%. De todas maneras, pues la Reserva Federal no va a hacer nada con las tasas de interés, las va a mantener en esa reunión que es dentro de una semana, entre otras cosas porque la Reserva Federal no le gusta sorprender a los mercados y ya la Reserva Federal ha telegrafiado que probablemente en esta reunión no va a hacer nada. Pero lo interesante es que el mercado ahora incorporó en los precios de los futuros de las tasas de interés una alta probabilidad de que la Reserva Federal empiece a bajar las tasas de interés en su reunión de marzo. Y aquí está la reunión de marzo. El 20 de marzo va a ser la segunda reunión del año que viene, la primera es el 30 de enero. Pero en la segunda reunión del año que viene, el 20 de marzo, fíjense, las probabilidades de que deje la Reserva Federal las tasas de interés como están cayeron hasta 35%. Y las probabilidades de que haga una reducción de tasas de interés y las lleve a un rango de 5 a 5,25 están en 55,4%. Fíjense, ayer, antes de conocer la data de empleo que conocimos hoy, las probabilidades de que hubiera una reducción de tasas de interés estaban en 51 y ahora subieron a 55. Es decir, el mercado está viendo hoy como el escenario más probable una reducción de tasas de interés tan pronto como en marzo del año que viene, y eso por supuesto tiene implicaciones para los mercados financieros. Este es el cierre de los bonos del Tesoro, el rendimiento de los bonos, y aquí podemos ver que hubo caídas importantes. Por ejemplo, el bono a 10 años cayó 12 puntos básicos, el bono a 20 años y el bono a 30 años cayeron 14 puntos básicos cada uno. Eso es una fluctuación muy importante, grande, atípica para el mercado de bonos. Y les quiero recordar, aquí está un ETF que se llama EDB. Este es un ETF que invierte en bonos del Tesoro de larguísimo plazo. El más común, yo les hice un video donde hablamos sobre esto y en ese video les comenté el ETF de bonos del Tesoro de largo plazo más líquido, más usado es el TLT. Sin embargo, el que yo uso, el preferido mío, es el EDB, que es muy parecido al TLT, pero es un poco más largo aún. Esto es un ETF que tiene bonos del Tesoro muy largos de entre 20 y 30 años. Es un ETF que sufrió mucho. Allí ven en ese gráfico que está en rojo, ese es el gráfico del año. Y lo que hizo fue caer y caer y caer porque los bonos del Tesoro, el precio de los bonos estaba cayendo y cayendo y cayendo. Pero ahora que los bonos están en rally, está en una fuerte recuperación, como lo ven allí, está rebotando desde el punto mínimo que tocó. Yo les hice un video hace un poco más de 2 meses, cuando los bonos estaban cayendo de precio, cuando estaba esta caída, yo les hice un video, les voy a dejar el enlace aquí abajo para que lo vean los que quieran revisitarlo. En ese video hace 2 meses les dije, epa, cuidado, aquí se puede estar presentando una oportunidad de inversión. Y atención, recuerden que yo aquí no doy consejo de inversión, no le digo a nadie lo que debe hacer. Cada uno de ustedes tiene que hacer su propia investigación, su propio análisis, tomar sus propias decisiones, porque la situación de cada quien es distinta. Y sin embargo, yo les decía, miren, los bonos del Tesoro americano, primero, no tienen riesgo de impago. Son el único activo totalmente seguro, teóricamente al menos, en el mundo de las finanzas. Entonces, es un activo donde no vas a perder tu dinero. Y entre más caen de precio, pues más atractivos se ponen porque más rinden. Entonces, yo les decía en aquel video hace 2 meses, podría ser conveniente para algunos de ustedes comenzar una pequeña posición, comenzar a construir una posición en bonos largos, es decir, empezar a extender la duración de sus portafolios, porque muchos de ustedes ya tendrán bonos, pero a lo mejor tienen bonos cortos, bonos medianos, a 2, 3, 5 años, 7 años. Pocos inversionistas, pequeños inversionistas, tienen bonos largos en su portafolio, tienen bonos a 2, 3, 4, 5 años, ¿verdad? Sin embargo, en ese momento les dije, podría ser útil empezar a construir una posición. Y bueno, en estos días me escribió alguien, ayer o anteayer, alguno de ustedes me escribió porque lo hizo y empezó a construir esa posición y fue aumentando a la medida que iban cayendo de precios los bonos, y ahora que están rebotando, pues le está yendo muy bien. Pero atención, aquí no damos recomendaciones para inversiones de corto plazo ni para que ustedes especulen, ¿ok? Simplemente el mercado a veces es irracional. A veces cuando una acción cae, a veces cuando una acción sube a niveles absolutamente locos e irracionales que no se justifican y después viene el desplome y viceversa. A veces cuando una acción es castigada, una empresa es castigada, cae, como le pasó a Meta hace poco, la empresa dueña de Facebook, que cayó desde 300 y tanto, casi $400, cayó a 200, cayó a 150, cayó a 100, cayó a 90. Bueno, algunos aprovechamos esa oportunidad para comprar, pero el mercado obviamente sobre reaccionó, castigaron de más a esa acción y la pusieron a un precio de regalo. Esas cosas a veces pasan en los mercados. Y bueno, con los bonos del Tesoro, la verdad es que las tasas hubieran podido seguir cayendo de precio, las tasas de interés hubieran podido llegar
no a 5%, sino a 6 o a 7, pero la verdad es que es difícil imaginar un mundo hoy en día con tasas de interés al 6 o el 7%. Es difícil que la economía aguante unas tasas de ese nivel. Sin embargo, el futuro es incierto, todo puede pasar. Puede ser que en el futuro veamos tasas de largo plazo 5, 6 y 7%. Pero en todo caso, yo hice un video, les hablé de estos temas, les voy a dejar abajo el enlace justo al momento en el video en donde estoy hablando de este tema para quien lo quiera revisitar. Y fíjense, las ofertas de empleo, que es la noticia que hizo que reaccionara así el mercado de bonos, las ofertas de empleo en Estados Unidos están en su nivel más bajo desde marzo del 2021. Reuters dice que las ofertas de empleo en Estados Unidos cayeron a los mínimos de más de 2 años y medio. F dice los empleos disponibles en Estados Unidos caen 16,6% en octubre, el dato más bajo en 2 años. Como ven, todos los medios lo reflejan, es la noticia económica más importante del día. Y aquí está cuando CNBC está anunciando esta noticia. Esto fue a las 10 de la mañana, los mercados estaban abiertos. Cuando sale la noticia, CNBC lo está anunciando y ahí dice abajo, se esperaba, el mercado estaba esperando que el número viniera en 9,4 millones, es decir, que hubiesen 9,4 millones de ofertas de empleo abiertas en la calle, esperando que alguien las ocupe al cierre de octubre, y sin embargo el número no vino en 9,4, ni en 9,2, ni en 9, vino por debajo, vino en 8,7, una gran diferencia, y esto impactó de una vez al mercado. Este es el histórico de los JOLTS, es decir, esto que ven en el gráfico verde es el número de ofertas de empleo que las empresas americanas tienen en la calle, trabajadores que están buscando, que están solicitando. Y ustedes ven ahí que esto es un gráfico que viene del año 2000, es un gráfico muy largo, pero ustedes ven allí que venía subiendo desde el año 2010, después, vamos a decir, tuvo una caída importante con la gran crisis financiera del 2008-2009. Pero ahí tocó un punto bajo y él empezó a subir y subió consistentemente hasta antes del COVID. Ustedes ven que llegó al pico, en eso llega el COVID, con el COVID se desplomó y por supuesto rebotó muy rápido. La economía estuvo cerrada 2 o 3 meses, pero después empezó a reabrirse y subió. Pero la característica es que cuando subió no solamente se recuperó al nivel pre-COVID, sino mucho más, porque entonces había gente que no quería volver al trabajo, hubo gente que nunca volvió. Y hubo gente que no pudo volver, hubo gente que no quiso volver, gente que se mudó, que quiso trabajar desde su casa. Muchas madres y padres se quejaban de que no había ayuda para los niños, los daycares, los kinders, lo que estaban, sí, ¿cómo se llama en español? Las casas de cuidado, digamos, para los niños, no estaban disponibles, no había personal. Bueno, en fin, todo eso generó que hubiese mucha oferta de empleo y muy poca gente dispuesta a tomarlo. Pero bueno, eso ha ido bajando y aquí ven en este gráfico cómo han ido cayendo esas ofertas. En algún momento llegó a haber, allí donde dice 2, es porque llegó a haber 2 ofertas de empleo por cada desempleado en la economía. Eso ha ido bajando y llegó hasta 1,5% y ahora está un poco más abajo, está probablemente en 1,3. Es decir, hay 1,3 ofertas de empleo por cada desempleado. Es una cifra mucho más balanceada que la que teníamos hace unos meses cuando había 2 ofertas de empleo por cada persona desempleada en la economía. Aún así, el mercado no está flojo, sigue estando el mercado laboral, vamos a decir, hay ofertas de trabajo, hay pleno empleo, pero definitivamente se está suavizando, que es lo que busca la Reserva Federal. La tendencia es la que está buscando la Reserva Federal. Y Wall Street cerró mixto tras las ofertas de empleo que apuntan a un enfriamiento de la economía. Y es que fíjense, a ver, esta noticia, ayer decíamos, el video de ayer les decía que esta era la noticia más importante del día y que si venía una sorpresa hacia abajo, eso podía animar al mercado. ¿Por qué? Porque con esta información que vimos, ya vimos, los bonos del tesoro se dispararon y las tasas de interés cayeron. Si caen las tasas de interés, eso es una buena noticia para los mercados financieros. También para la economía. Yo diría que para todas las personas, para ustedes, para mí, para todos es bueno, creo, en general, las bajas tasas de interés, sobre todo para quienes deben. Si tú le debes la tarjeta de crédito, tienes una deuda estudiantil, en fin, es mejor que las tasas de interés caigan, ¿verdad? Los retirados, por el contrario, si tú estás retirado y vives de las tasas de interés de los que te producen tus bonos, tu certificado de depósito en el banco, bueno, ahí sí quieres tasas de interés más altas. Pero esa discusión no es para hoy. Lo importante es que este dato hizo que las tasas bajaran. Si las tasas bajan las acciones, Wall Street debería animarse. Sin embargo, si bien esa parte es buena, hay otra preocupación, y es que esto es una mala noticia para la economía. Ahora la preocupación que hay entre los inversionistas es que estemos en camino hacia una recesión. Ahorita no parece que venga una recesión, pero todos los aterrizajes duros en la historia o las recesiones empiezan con una desaceleración del crecimiento económico que no parece una recesión y después se empieza a complicar y cuando vienes a ver ya estás en una recesión. Pero bueno, hay preocupaciones porque, a ver, hoy aplica un poco esto de que las malas noticias para la economía pueden ser una buena noticia para el mercado. En este caso, la mala noticia de los trabajos hizo que bajen las tasas de interés, que es bueno para el mercado, pero al final del día las malas noticias eventualmente se convierten en malas noticias.
Así es que eso parece tener preocupados a los inversionistas. Los principales índices de Wall Street terminaron el martes dispares, unos subiendo y otros bajando, después de los nuevos datos de empleo reforzaron las apuestas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés tan pronto como en marzo, que ya se los enseñé, les enseñé el gráfico con las probabilidades. El mercado ahora apuesta a que en marzo es la primera reducción de tasas. Y Wall Street fue principalmente un mercado bajista después de que la cifra de nuevos empleos decepcionara. Y el dólar subió pese al dato de empleo en Estados Unidos menor de lo estimado. Y bueno, subió porque si la economía está débil, el dólar debería debilitarse porque, bueno, la economía está débil, las tasas de interés en dólares van a bajar. Si las tasas de interés que me recompensan por mis dólares bajan, entonces el dólar se hace menos atractivo en términos relativos frente a otras monedas. Sin embargo, el dólar hoy aguantó a pesar de esta información, pero bueno, recordemos, un solo día puede pasar cualquier cosa por cualquier razón, no es una tendencia. Y el oro, que viene subiendo y subiendo, se enfrió porque el dólar resistió hoy. Cuando el dólar cae, el oro se fortalece y viceversa. Y bueno, el dólar viene subiendo, perdón, el oro viene subiendo y subiendo. Sin embargo, hoy se frenó en esa subida porque el dólar se comportó muy bien, mostró cierta fuerza y el petróleo sigue cayendo. Esto es un desastre con la OPEP, los países productores no se ponen de acuerdo, el mercado no tiene confianza en lo que dicen los voceros de la OPEP, ni que los países van a cumplir con sus recortes, así que está sufriendo el petróleo y lo estamos monitoreando porque a mí me gusta, es parte de mi trabajo, tengo que hacerlo. Yo no solamente monitoreo los mercados, sino que trato de divisar, entender cuándo los mercados sobre reaccionan. Por ejemplo, si en algún momento castigan demasiado a una acción de una empresa o a un sector de la economía o a un commodity, por ejemplo al petróleo. Si el petróleo está en niveles que todavía me parece que puede caer mucho más, pero si el petróleo llega a $70 y traspasa eso hacia abajo, llega a $60, a niveles de 55, uno se tiene que empezar a preguntar, epa, ya va, están actuando irracionalmente los mercados y ver si hay alguna oportunidad de inversión, ¿ok? No de especulación, sino de inversión, aprovechando poner dinero a trabajar cuando los precios de algún activo de calidad están a un precio que parece irracional. Sin embargo, no estamos allí todavía con el petróleo, pero lo estamos vigilando. Si se desploma, si cae con mayor fuerza, podría presentarse alguna oportunidad de inversión, pero creo que todavía es muy temprano para saberlo. Y lo que sí sigue subiendo es el Bitcoin. El video de ayer, tema principal era este del Bitcoin. Ayer les dije, miren, prepárense, hay momentum, la gente esto se empieza a retroalimentar, salen más noticias, ¿qué tal? Ahí está, hoy subió a 43,000, puede seguir subiendo, si se acerca a su récord histórico, para lo cual falta mucho porque es más de 60,000, pero si empieza a acercarse ahí va a haber más noticias, va a haber FOMO, gente que quiere meter dinero porque cree que el Bitcoin va a llegar hasta la luna. Tengan mucho cuidado con las fiebres, con las manías y con las modas, tengan mucho cuidado. No obstante ello, todo parece indicar que el Bitcoin tiene viento de cola que lo está impulsando y pareciera que todavía le queda gasolina. Estas son algunas de las empresas que están esperando la aprobación para tener su ETF de Bitcoin. ¿Okay? Como ven, las grandes empresas de inversión, empezando por BlackRock, la única que tiene el tamaño de BlackRock, que es líder en este mercado, que no va a estar aquí, es Vanguard. Vanguard es muy conservadora, yo uso mucho Vanguard. Es una excelente empresa, pero Vanguard dijo, esto del Bitcoin, las criptomonedas, no estamos allí, no es un mercado para nosotros. Sin embargo, todas las demás familias grandes, incluyendo BlackRock, incluyendo a Fidelity, están allí en cola y lo más probable es que el gobierno, cuando autorice finalmente que haya un ETF de Bitcoin, a lo mejor se los tiene que dar a todos el mismo día el permiso, porque si el gobierno le da el permiso, primero, digamos a Fidelity, le da el permiso para que empiece un mes antes que los demás, eso le daría una ventaja gigantesca porque saldría al mercado y de una vez los inversionistas que están esperando un ETF para comprar Bitcoin, porque no quieren comprar Bitcoin de otra manera, sino a través de ese envoltorio que es un ETF que les permite comprarlo en su cuenta de inversión, no tienen que abrir una cuenta en una plataforma de criptomonedas, sino que en su propia cuenta de inversión que todos tenemos pueden comprar sus Bitcoin. Entonces, bueno, es de esperarse que la aprobación cuando venga para todos. El mercado está esperando que esto se produzca en la primera quincena de enero. Por eso hay mucha gente comprando Bitcoin, esperando que esta noticia anime aún más el precio del Bitcoin. Esa es una de las cosas que está animando el precio del Bitcoin. Hay otras, pero por ejemplo, la caída de las tasas de interés. Subieron los bonos del tesoro, ya lo vimos, caen las tasas de interés. Si cae el rendimiento de las tasas de interés que yo devengo por mis dólares, se hace menos atractivo el dólar frente a otras monedas y frente a otros commodities, inclusive frente a las criptomonedas. Entonces, todos esos son factores que están ayudando a que se animen los inversionistas de cripto y de Bitcoin. Y porque, bueno, Moody's, la agencia de calificadora de riesgo, recortó el nivel de crédito
de China, y esto es una cosa que también estamos monitoreando porque China es como siempre una amenaza que está ahí, que en cualquier momento puede explotar una bomba financiera y afectar el resto de la economía mundial. China no ha estado en un buen momento. Les recuerdo que este es mi email para dudas, preguntas, comentarios. Por favor, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube y darle like a este video. El mejor sitio para ver los videos en YouTube. Yo a veces los pongo en Instagram, pero Instagram los corta, no salen completos. La mejor plataforma para verlos es YouTube. Y el Wall Street Journal nos dice aquí que Starbucks está en una racha perdedora. Tiene algo así. Yo no sé si hoy fue la sesión número 10 u 11 consecutiva en donde está cayendo el precio de la acción. Aquí la vemos. Todavía está lejos del punto mínimo que tocó recientemente. Pero bueno, la estamos monitoreando. Starbucks es una excelente empresa. Tiene una marca maravillosa. Es una empresa que tiene grandes ventajas competitivas, pero está en problemas. Tiene amenazas laborales de sindicatos que se están formando. Ha habido muchos cambios en la gerencia. Está en problemas. Yo no creo que todavía esté en un nivel tan atractivo como para sentirnos obligados a revisarla en detalle y considerar una inversión, pero la estamos monitoreando. Lleva 11 sesiones seguidas cayendo. No sabemos hasta dónde podrá caer. Veremos, la estamos monitoreando. No le estoy haciendo una recomendación a nadie de invertir o de dejar de invertir o vender o abrir o cerrar una posición en esta ni en ninguna otra empresa. Y Apple hoy retomó la marca de 3 trillones de dólares. Apple, la empresa más valiosa del mercado de Wall Street, la empresa que más pesa en el S&P 500, en el Nasdaq 100. Básicamente es imposible para nosotros los inversionistas no tener exposición directa o indirecta a Apple de alguna manera. Apple hoy retomó la barrera. Recordemos que había llegado, fue la primera empresa que llegó a valer $1 trillón, llegó a 2 trillones de dólares, llegó a 3 trillones de dólares, pero perdió ese rango con la caída que hubo en el mercado en los últimos meses. Hoy lo retomó. Apple muestra una fuerza increíble, una empresa que no está creciendo, tampoco están cayendo sus ventas, pero se mantienen más o menos planas. Sin embargo, gana cantidades obscenas de dinero y maneja muy bien el capital que se gana, lo reinvierte, se lo devuelve a los accionistas vía dividendo y sobre todo comprando sus propias acciones. Pero bueno, hoy otra vez vale 3 trillones de dólares Apple. Y Rusia lanzó su tarjeta de pago Mir en Cuba. Rusia pretende competir con Visa y Mastercard. No la tiene fácil. Visa y Mastercard tuvieron que abandonar Rusia, salir, dejar de prestar servicios a Rusia, a los bancos rusos y a los consumidores rusos a raíz de la guerra en Ucrania, la invasión a Ucrania. Y bueno, los rusos lanzaron su tarjeta Mir, que no creo que va a llegar muy lejos, y la lanzaron en Cuba. Bueno, imagínense ustedes, entre Mir, que es una tarjeta de un país sancionado, que va a Cuba, que es un país empobrecido por el socialismo y por el comunismo. Bueno, probablemente después quieran ir a Venezuela también, pero bueno, no es mucho el mercado que van a conseguir allí probablemente. Y finalmente, esta noticia que les dejo por aquí de Reuters dice la Organización Mundial de la Salud que los impuestos sobre el alcohol no son lo bastante elevados. Y bueno, básicamente ellos están abogando porque haya mayores impuestos al alcohol, especialmente a los vinos en Europa. Dicen que eso ayuda a la salud, que entre más impuestos hay, más caro se hace el alcohol, pues más ayuda a que la gente tome menos, la gente está más sana, se evitan muertes en tráfico, etcétera, etcétera. Y además esos impuestos sirven para atención primaria, salud, bueno, en fin. Yo no soy un fan de los impuestos, sé que son un mal necesario, pero en todo caso les dejo esto para su consideración. Cualquier comentario, pregunta, déjenmelo allá abajo. Siempre la OMS siempre está con el tema de los impuestos, no solamente al alcohol, también al cigarrillo y al azúcar, las bebidas azucaradas, etc. Y bueno, vamos con los cierres de los mercados. Aquí está Asia en rojo. El Nikkei cayó, bueno, tanto el Nikkei como el Hansen como el SSI en Shanghai cayeron más de 1% y Seúl, el Kospi, casi un 1%. Tel Aviv arriba casi un 1% y Europa en verde con el Stoxx 600 subiendo un 0.4%. Solamente Londres está en rojo, pero las demás bolsas europeas que monitoreamos aquí están en verde, igual que las bolsas latinoamericanas. Sao Paulo arriba ligeramente. Buenos Aires 4.72% arriba con su volatilidad acostumbrada. Recordemos que ese es el índice Merval en moneda local, en pesos argentinos, fluctuaciones gigantescas porque se mezclan las fluctuaciones de las acciones más la fluctuación del peso contra el dólar. Y la Bolsa de México un 0.12% arriba. Mientras tanto, en Nueva York, en Wall Street, el S&P 500 ligera caída de un 0.6%. El Nasdaq, sin embargo, estuvo arriba un 0.31%. Y el Russell 2000, que ha estado en un rally en los últimos días, tratando de recuperar el terreno perdido. Recordemos que las empresas medianas y pequeñas han sido las más castigadas este año. Cuando todo subió, ellas no subieron y seguían cayendo. Sin embargo, ha tenido un rally en estos días, pero hoy se devolvieron un poco, cayendo 1.38%. La volatilidad cayó, como ya vemos, el rendimiento de los bonos del Tesoro cayó con fuerza, cerró en 4.17 el bono a 10 años. Sorprendentemente, hoy el dólar resistió la caída de los intereses y más bien se fortaleció ligeramente
prácticamente, está casi en 104. El oro cayó ligeramente, pero sigue sobre 2000. El petróleo sigue cayendo, lo estamos monitoreando. Y el Bitcoin, bueno, miren, en las noticias vimos 43, pero al momento que yo hice esta imagen estaba en 44.000. Ya veremos qué sucede con él. Este es el mapa de calor y bueno, como vemos mucho rojo, la verdad es que es un mercado que hubiera estado, bueno, estuvo básicamente en caída, rojo por todos lados, pero lo salvaron las grandes tecnológicas que sí, primero que en los últimos días han estado un poquito frenadas, como lo hemos visto, y segundo que pues la perspectiva de menores tasas de interés, como les dije, ayuda mucho al sector de crecimiento, a las empresas de crecimiento, más que a las de valor, y ahí están las tecnológicas. Este es el barómetro del mercado. Bueno, allá arriba las empresas grandes de crecimiento, donde están esas tecnológicas, está en verde, todo lo demás está en rojo y muy especialmente las empresas pequeñas y de valor que fueron las que más sufrieron hoy. Y el índice de miedo y codicia sigue, no se mueve de ahí, está en el sector de codicia, veamos, pero no ha habido mayor cambio en los últimos días. Bueno, señores, los dejo hasta aquí, espero que les haya sido útil, nos vemos pronto. Saludos.